Imagínate abrir tu cuenta de pensiones en noviembre y notar que el dinero que esperabas no está completo, que tu ingreso mensual ha disminuido sin previo aviso, sin cartas, sin mensajes, simplemente reducido de manera automática y sin explicaciones claras. Esta no es una situación hipotética ni un rumor, es una medida que se aplicará a partir de noviembre de 2025 y que afectará a miles de jubilados y personas próximas a la jubilación en España. Para quienes ya dependen de su pensión para cubrir gastos esenciales, esto puede significar un golpe económico inesperado y una necesidad urgente de revisar sus finanzas y planificación futura. Por eso, es vital comprender cómo funciona este ajuste, a quién afecta y qué estrategias se pueden implementar para minimizar el impacto de estas reducciones automáticas. Bienvenidos a Infopensiones España, el canal donde analizamos a fondo las noticias y cambios que afectan directamente a las pensiones, explicando lo que otros medios no se atreven a contar, para que tú puedas tomar decisiones informadas y proteger tus ingresos de jubilación. El gobierno ha establecido un nuevo sistema de ajuste que entra dentro de lo que llaman la cláusula de sostenibilidad del sistema de pensiones. Este mecanismo permite que, en caso de que el gasto en pensiones supere ciertos límites vinculados al Producto Interno Bruto del país, se reduzcan automáticamente las cuantías que reciben los jubilados, sin necesidad de un debate parlamentario, sin votaciones y sin notificaciones previas. La intención oficial es garantizar que el sistema de pensiones siga siendo viable en el futuro, pero en la práctica significa que muchas personas verán cómo su pensión disminuye sin haber sido consultadas ni informadas con antelación. Este ajuste afecta especialmente a quienes se jubilan de manera anticipada, a los que reciben pensiones más altas, a quienes han tenido carreras laborales irregulares o a quienes dependen de complementos a mínimos que pueden ser modificados por cambios en los ingresos de otros miembros de la familia. Para ilustrarlo, consideremos el caso de Rosa, una mujer de 68 años que se jubiló en 2021. En noviembre de 2025, su pensión mensual podría bajar de 136 euros a 179 euros. Aunque pueda parecer un pequeño cambio de 57 euros, a lo largo de un año esto representa más de 680 euros que dejará de percibir sin previo aviso. Esta disminución no se trata de un error administrativo, sino de la aplicación de una fórmula de ajuste que tiene en cuenta la evolución económica, la esperanza de vida y la sostenibilidad del sistema, aplicando coeficientes que reducen automáticamente la cuantía de la pensión sin que el beneficiario lo pueda evitar. En otras palabras, es un recorte silencioso que aparece en tu cuenta y que muchos podrían no comprender hasta que ven reflejada la disminución. Una pregunta frecuente es cómo es posible que un pensionista pueda recibir menos dinero si ya tiene su pensión aprobada. La explicación está en el Real Decreto aprobado en abril de 2025, que establece que el Estado puede aplicar coeficientes de equilibrio cuando se detecten desequilibrios financieros en el sistema de pensiones o aumentos inesperados en la longevidad. Esto significa que si la población vive más tiempo de lo previsto, cada jubilado recibe una cantidad menor de manera mensual para asegurar que el fondo de pensiones pueda cubrir a todos los beneficiarios. Aunque la lógica detrás de la medida parece razonable, en la práctica se traduce en recortes encubiertos que afectan de manera directa a los ingresos de las personas mayores y a su capacidad para planificar su vida económica. Otro ejemplo lo encontramos en Joaquín, un hombre de 61 años que planeaba jubilarse de forma anticipada en octubre de 2000. Al enterarse de que estos ajustes se aplicarían, decidió retrasar su jubilación 6 meses, hasta abril de 2000. Como resultado, su pensión estimada aumentará de 942 euros solo por haber esperado unos meses. Este ejemplo demuestra que con información y planificación, es posible tomar decisiones estratégicas que protejan el dinero que recibirás durante tu jubilación, y que la falta de conocimiento sobre estos ajustes puede generar pérdidas significativas. No todos los pensionistas se ven afectados de igual manera. Las personas que reciben pensiones máximas o bases reguladoras elevadas son especialmente vulnerables, ya que los coeficientes de ajuste les reducen un porcentaje mayor de lo que recibiría un pensionista con ingresos más bajos. Sin embargo, incluso quienes perciben pensiones mínimas deben prestar atención, porque los complementos a mínimos pueden desaparecer si cambian las condiciones familiares o de residencia, como sucedió en el caso de Carmen, que vio cómo su pensión bajaba de 809 euros a 688 euros al comenzar su hijo a trabajar, superando el límite de ingresos permitido para mantener el complemento. Esto demuestra que los recortes automáticos no solo afectan a quienes tienen pensiones altas, sino que también pueden impactar de manera significativa en los más vulnerables. La planificación de la fecha de jubilación se vuelve crucial en este contexto. Decidir retirarse unos meses antes o después
puede marcar una diferencia notable en la cuantía final de la pensión debido a la aplicación de los coeficientes de sostenibilidad en el momento del retiro. Consultar con un gestor especializado o utilizar simuladores oficiales para calcular los posibles escenarios puede ayudar a tomar decisiones informadas y a proteger el ingreso mensual que recibirás durante toda tu jubilación. Además, mantener todos los datos actualizados con la seguridad social, incluyendo residencia, convivencia e ingresos de familiares, es fundamental para no perder complementos o beneficios adicionales. Comparando con otros países europeos, España ha adoptado un enfoque más discrecional y automático que la mayoría. En Francia, cualquier ajuste requiere votación en la Asamblea Nacional. En Alemania, los recortes sobre pensiones ya concedidas están prohibidos por ley, y en Italia se realizan mediante decretos ley con debate parlamentario abierto. En España, sin embargo, basta un Real Decreto con cláusula automática para que los cambios se apliquen, sin consulta ciudadana y sin posibilidad de intervención, lo que deja a los pensionistas con menos herramientas para anticiparse y proteger sus ingresos. Los ciudadanos que viven en el extranjero también se ven afectados de manera especial. Muchos españoles que cotizaron durante décadas esperan recibir la pensión completa, pero los ajustes automáticos y la revalorización diferencial para residentes fuera de la Unión Europea pueden reducir considerablemente el monto que perciben. Esto constituye un doble impacto, reduciendo la pensión por la aplicación del coeficiente de sostenibilidad y ajustando la cuantía por residir fuera del país, afectando a decenas de miles de ciudadanos que dependen de esos ingresos. Mantenerse informado y revisar periódicamente tu expediente y tu situación familiar es vital. Solicitar informes detallados, verificar complementos y consultar con gestores especializados permite anticiparse a posibles recortes y tomar decisiones estratégicas que protejan tus ingresos. También es recomendable considerar opciones como la jubilación flexible o parcial, la combinación de pensión con trabajo y asegurarse de que todos los convenios especiales estén actualizados para que no afecten negativamente la base reguladora. Finalmente, según estudios del Banco de España y otros organismos especializados, si estos ajustes automáticos continúan sin una reforma estructural, la pensión media podría reducirse en términos reales hasta un 9% durante la próxima década. Esto tendrá un impacto directo sobre millones de españoles que dependen de sus pensiones para mantener su calidad de vida. Por eso es indispensable estar informado, planificar cuidadosamente y tomar medidas concretas para proteger la pensión, asegurando que el dinero ganado con esfuerzo a lo largo de los años no se vea reducido de manera inesperada por estos ajustes automáticos que comenzarán a aplicarse en noviembre de 2025 y que marcarán un antes y un después en la forma en que los jubilados reciben sus ingresos. Además de los casos que ya hemos mencionado, es importante comprender que este ajuste automático no se trata únicamente de un simple recorte puntual, sino de un cambio estructural que afectará de manera progresiva y continua a los jubilados durante los próximos años. La aplicación de coeficientes de sostenibilidad implica que cada vez que se detecten desequilibrios en el sistema de pensiones, la cuantía que percibes puede modificarse sin necesidad de notificación y sin que se requiera un consenso parlamentario. Esto quiere decir que lo que hoy puede parecer un ajuste leve de algunas decenas de euros, dentro de unos años puede convertirse en una reducción mucho más significativa si se combinan varios factores, como la evolución del PIB, la esperanza de vida y los recursos disponibles en el fondo de reserva. Por esta razón, es fundamental entender que la pensión que recibes hoy no garantiza que la misma cantidad se mantenga estable en el futuro, y quienes dependan de este ingreso deben planificar con antelación para proteger su economía personal. Un aspecto clave que merece atención es cómo estos ajustes impactan en quienes reciben pensiones máximas o que superan ciertos umbrales de ingresos. En estos casos, el coeficiente de sostenibilidad puede aplicarse de manera más agresiva, lo que significa que las reducciones serán más notorias. Esto afecta tanto a personas que han tenido carreras largas y con altos salarios como a quienes perciben complementos especiales vinculados a años cotizados o convenios especiales. Por ejemplo, un trabajador que ha cotizado más de 35 años y que planeaba retirarse con la pensión máxima, podría ver que la cantidad prevista se reduce varios cientos de euros al mes, dependiendo del cálculo que se aplique en noviembre de 2000. Esta situación pone en evidencia la importancia de evaluar distintas estrategias de jubilación y considerar todas las opciones disponibles para proteger la cantidad que recibirás. La planificación de la fecha de jubilación se vuelve aún más relevante en este contexto. Como vimos en el caso de Joaquín, retrasar la jubilación unos meses puede marcar una diferencia significativa en la cuantía final de la pensión. Este tipo de decisiones, que pueden parecer menores,
pueden determinar la estabilidad económica durante los años de jubilación. Además, quienes estén próximos a retirarse deben revisar cuidadosamente su base reguladora, asegurarse de que todos los periodos cotizados estén correctamente contabilizados y analizar cómo la aplicación del coeficiente de sostenibilidad afectará su pensión específica. Consultar con gestores especializados o utilizar simuladores oficiales permite evaluar distintos escenarios y tomar decisiones informadas para optimizar los ingresos durante la jubilación. Los complementos a mínimos también representan un área de riesgo considerable. Muchas personas dependen de estos pagos adicionales para complementar su pensión y mantener un nivel de vida digno. Sin embargo, cualquier cambio en las condiciones familiares o de residencia puede afectar directamente estos complementos. Por ejemplo, si un familiar comienza a trabajar y supera un cierto límite de ingresos, como sucedió en el caso de Carmen, el complemento puede suspenderse automáticamente, reduciendo la pensión de manera significativa. Este tipo de ajustes automáticos ponen de relieve la necesidad de mantener siempre actualizada la información de residencia, convivencia e ingresos ante la seguridad social para evitar sorpresas desagradables. Es igualmente relevante analizar el impacto sobre los españoles que residen en el extranjero. Muchos ciudadanos que trabajaron y cotizaron durante décadas en España dependen de la pensión que se les asignará al jubilarse, y los nuevos coeficientes de sostenibilidad, sumados a la revalorización diferencial aplicada a quienes viven fuera de la Unión Europea, pueden reducir notablemente la cantidad percibida. Esto genera un doble efecto, ya que el ajuste automático disminuye la pensión base y la revalorización diferencial limita los incrementos anuales que podrían compensar parcialmente esa pérdida. Más de 130.000 españoles residentes fuera de Europa se verán afectados por esta combinación de factores, lo que demuestra que el ajuste automático tiene alcance internacional y no solo afecta a quienes viven en España. Comparando la situación española con la de otros países europeos, se observa una diferencia significativa en la manera en que se gestionan estos ajustes. En Francia, cualquier modificación en las pensiones debe pasar por la Asamblea Nacional, asegurando debate y transparencia. En Alemania, los recortes sobre pensiones ya concedidas están prohibidos por ley, lo que protege a los jubilados de reducciones inesperadas. En Italia, aunque los ajustes se realizan mediante decretos ley, siempre hay un debate parlamentario abierto que garantiza cierta transparencia y control ciudadano. En España, en cambio, un Real Decreto con cláusula de aplicación automática permite que estos cambios se implementen sin discusión, sin consulta y sin notificación previa, dejando a los jubilados con muy pocas herramientas para anticiparse y proteger su pensión. Para quienes se jubilen próximamente, existen estrategias que pueden ayudar a mitigar los efectos de estos ajustes automáticos. La jubilación flexible o parcial permite combinar ingresos por trabajo con pensión, lo que puede incrementar el monto mensual total. Además, revisar los convenios especiales y asegurarse de que estén correctamente actualizados es fundamental, porque cualquier irregularidad puede afectar negativamente la base reguladora y reducir la pensión. Del mismo modo, analizar distintos escenarios de fechas de jubilación y utilizar simuladores oficiales permite evaluar cuál sería el mejor momento para retirarse, optimizando la cantidad de dinero que se recibirá de manera estable durante los años posteriores. Otro aspecto que conviene considerar es cómo los ajustes automáticos pueden acumularse con otras medidas que el gobierno podría implementar en los próximos años. La combinación de coeficientes de sostenibilidad, cambios en la revalorización de pensiones, reducción de complementos y modificaciones en la jubilación anticipada o parcial podría generar un impacto significativo si no se toman medidas preventivas. Esto hace que la planificación y la información sean más importantes que nunca, ya que cada decisión tomada hoy puede influir directamente en los ingresos de mañana. Según estudios del Banco de España y de otros organismos especializados, si estos ajustes automáticos continúan sin una reforma estructural profunda, la pensión media en términos reales podría reducirse hasta un 9% durante la próxima década. Esto representa una disminución importante para millones de españoles que dependen de sus pensiones para cubrir gastos básicos, mantener su nivel de vida y garantizar seguridad financiera en la vejez. Por ello es fundamental anticiparse, informarse y tomar decisiones estratégicas para proteger los ingresos y garantizar que el dinero acumulado con esfuerzo durante toda la vida laboral no se vea reducido inesperadamente. En definitiva, estamos ante un cambio que marcará un antes y un después en la forma en que los jubilados reciben su pensión en España. La clave para afrontar este escenario es la información, la planificación y la adopción de estrategias que permitan minimizar el impacto de los ajustes. Además de todos los aspectos que hemos analizado,
es importante entender que la aplicación de estos ajustes automáticos no ocurre de manera aislada ni se limita a un solo año. La intención del gobierno es que la cláusula de sostenibilidad funcione como un mecanismo continuo, es decir, que cada vez que se detecte un desequilibrio financiero en el sistema o un incremento inesperado en la longevidad de la población, la pensión se ajuste de manera automática. Esto significa que los recortes podrían repetirse en varios años consecutivos, lo que hace que la planificación y la previsión sean esenciales. Los pensionistas que no revisen periódicamente su situación podrían enfrentarse a reducciones acumulativas que a lo largo de los años podrían llegar a representar una parte considerable de su ingreso mensual. Por ello es vital que quienes dependan de su pensión no esperen a que llegue el primer ajuste, sino que anticipen posibles escenarios y tomen medidas preventivas para proteger sus ingresos. Los ajustes automáticos afectan de manera diferente según el tipo de pensión y la situación personal de cada jubilado. Por ejemplo, quienes han optado por la jubilación anticipada y ya aplican coeficientes reductores verán una disminución adicional por el coeficiente de sostenibilidad, lo que puede generar una reducción acumulativa importante. Del mismo modo, los pensionistas con bases reguladoras altas que superen ciertos umbrales serán más afectados que aquellos con pensiones más bajas, ya que la fórmula de ajuste busca equilibrar el gasto del sistema, aplicando recortes proporcionales al nivel de ingreso. Esto implica que los más vulnerables, que dependen de complementos a mínimos o que conviven con familiares que perciben ingresos adicionales, también podrían experimentar reducciones inesperadas si no mantienen su información actualizada y revisan su expediente regularmente. Un ejemplo adicional que ilustra esta situación es el de Marta, una mujer de 65 años que se jubiló recientemente y recibe una pensión cercana al máximo permitido. Según los cálculos preliminares aplicando la nueva fórmula de sostenibilidad, su pensión podría disminuir más de 100 euros al mes si el PIB del país no crece según lo previsto y si la esperanza de vida continúa aumentando. Aunque a simple vista pueda parecer un recorte moderado, en un año completo representa más de 1.200 euros menos y a lo largo de varios años puede acumularse hasta un monto significativo que afecte su capacidad de cubrir gastos básicos o mantener su nivel de vida. Casos como el de Marta demuestran que los ajustes automáticos no son anecdóticos ni marginales, tienen un impacto real y directo en la economía personal de los jubilados. Para los pensionistas que viven fuera de España, los efectos también son relevantes. Muchos ciudadanos que trabajaron en España durante décadas confían en recibir una pensión que les permita vivir dignamente en su país de residencia. Sin embargo, la combinación del coeficiente de sostenibilidad y la revalorización diferencial para residentes fuera de la Unión Europea puede reducir considerablemente la cuantía de la pensión, generando un doble efecto de disminución. Tomás, un español que reside en Argentina y que cotizó más de 20 años en España, verá cómo su pensión se ajusta a la baja por estos dos factores simultáneamente, afectando directamente su economía y la de su familia. Este ejemplo evidencia que el ajuste automático tiene alcance internacional y no solo afecta a los jubilados dentro del territorio nacional. Además de los ajustes de cuantía, es importante tener en cuenta cómo pueden afectarse los complementos a mínimos y otros beneficios asociados a la pensión. Cambios en la situación familiar, en los ingresos de los convivientes o en la residencia pueden activar reducciones automáticas de complementos sin notificación previa. Este tipo de ajustes silenciosos pone en evidencia la importancia de mantener toda la información personal, familiar y económica perfectamente actualizada ante la seguridad social para evitar sorpresas desagradables en el momento de recibir la pensión. Solicitar informes detallados del expediente y revisar periódicamente los datos es una práctica recomendada para anticipar posibles reducciones y actuar a tiempo. Si comparamos con otros países europeos, España se encuentra en una posición particular. En Francia, cualquier ajuste de pensión requiere votación en la Asamblea Nacional, garantizando transparencia y debate público. En Alemania, los recortes sobre pensiones ya concedidas están prohibidos por ley, lo que protege a los jubilados de disminuciones inesperadas. En Italia, los ajustes se realizan mediante decretos ley, pero siempre con debate parlamentario abierto. En España, sin embargo, basta un real decreto con cláusula de aplicación automática para implementar los cambios, sin consulta ciudadana ni discusión pública. Esto deja a los jubilados en una situación de menor control sobre sus ingresos y hace que la información y la planificación personal sean aún más importantes. Existen estrategias que los jubilados y futuros pensionistas pueden aplicar para mitigar los efectos de estos ajustes automáticos. La jubilación flexible o parcial permite combinar ingresos por trabajo con pensión, incrementando el monto total percibido cada mes.
Revisar los convenios especiales y asegurarse de que estén actualizados también es fundamental, porque cualquier irregularidad puede afectar directamente la base reguladora y la cuantía final de la pensión. Además, evaluar distintos escenarios de jubilación, utilizando simuladores oficiales, permite identificar cuál es la fecha más conveniente para retirarse y maximizar los ingresos. Estas medidas requieren planificación anticipada, pero pueden marcar una gran diferencia en la estabilidad económica durante los años de jubilación. Otro factor a considerar es que estos ajustes automáticos podrían acumularse con otras medidas futuras, como cambios en la revalorización anual de pensiones, modificación de complementos, ajustes en pensiones de jubilación anticipada o parcial, y otros recortes programados para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto significa que los pensionistas no solo deben prepararse para el primer ajuste de noviembre de 2025, sino también estar atentos a los cambios que se implementen en los próximos años, ya que el impacto acumulado puede ser significativo si no se toman medidas preventivas. Según estudios del Banco de España y de organismos especializados, si estos ajustes automáticos se mantienen sin una reforma estructural profunda, la pensión media en términos reales podría reducirse hasta un 9% durante la próxima década, afectando a millones de españoles que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales y mantener su calidad de vida. Esto convierte a la planificación, la información y la acción anticipada en factores determinantes para proteger la economía personal y asegurar una jubilación estable y segura. En resumen, los ajustes automáticos que comenzarán a aplicarse en noviembre de 2025 representan un cambio profundo en el sistema de pensiones español. No se trata de un recorte aislado, sino de un mecanismo continuo que puede afectar tanto a quienes ya están jubilados como a quienes se jubilarán próximamente. La clave para enfrentar este escenario es estar informado, revisar constantemente el expediente de pensión, mantener actualizados los datos personales y familiares, evaluar distintas fechas de jubilación, considerar opciones de jubilación flexible o parcial y consultar con expertos para tomar decisiones estratégicas que protejan el ingreso mensual. Solo de esta manera se puede garantizar que la jubilación sea segura y sostenible, evitando que los ajustes automáticos reduzcan de manera inesperada los ingresos que tanto esfuerzo costó generar durante toda la vida laboral.